energético en relación a los microorganismos heterótrofos. Es decir, vamos a ver la oxidación del carbono orgánico en esta clase, y en las dos siguientes vamos a ver fermentación y luego la oxidación incompleta por respiración. Ustedes han visto metabolismo de compuestos inorgánicos y la obtención de energía por fotosíntesis, lo que nos permite ahora hacer una comparación entre los microorganismos que son autótrofos y los heterótrofos en relación a la obtención de energía y el metabolismo del carbono. En el caso de los autótrofos, ustedes habrán visto que la obtención de energía y el metabolismo del carbono son caminos separados, y que pues los microorganismos podían obtener energía por oxidación de compuestos inorgánicos, en cuyo caso la síntesis de ATP ocurre por fosforilación oxidativa en el transporte de electrones acoplado a la protón ATPasa. En el caso de los fotótrofos, hablamos de una fotofosforilación. En realidad la energía proviene de la luz, y también hay una cadena transportadora de electrones que es la que está acoplada después a la ATPasa. En el caso de los heterótrofos, el metabolismo del carbono y la obtención de energía son dos caminos que están asociados. Las vías en este caso son de tipo anfibólica, es decir, que sirven tanto para biosíntesis como para procesos degradativos. En el caso de la obtención de energía, lo que hacen los microorganismos es degradar el carbono orgánico a moléculas más pequeñas a través de la ruptura de los compuestos durante la oxidación. Se libera la energía que se conserva ya sea por fosforilación a nivel de sustrato en la misma cadena, formándose por ejemplo compuestos fosforilados que pueden ser utilizados después como fuente de energía en otros procesos biosintéticos, o bien se sintetiza directamente el ATP como compuesto fosforilado, el ATP. Y o bien pueden realizar fosforilación oxidativa, y en este caso lo que hacen era llevar NAD reducido a la cadena transportadora de electrones en la membrana plasmática, para llegar finalmente al bombeo de protones al exterior y reingreso a través de ATPA. ¿Estamos? Entonces, cualquiera de estos de los caminos preparativos para llegar a un intermediario que sea común a todos los microorganismos, o a la mayoría de los microorganismos, es lo que forma parte de esos caminos anfibólicos, ¿sí? Y lo que van a escuchar a lo largo de esta asignatura es que a esos caminos les llamamos los caminos del metabolismo central del microorganismo, porque están relacionados tanto con la obtención de energía como con los procesos biosintéticos. Profe, Y diga. disculpe que la interrumpa. ¿Usted está pasando las diapositivas o sigue en la primera? Estoy pasando. Me quedé ¿en cuál te quedaste? No, pasa que al estar presentando solo la pantalla de PowerPoint, solamente vemos la primera diapositiva, o sea, no se ve su pantalla. No puedo creer. Para que se vea completa, usted tiene que dejar de compartir. ¿Ve? Ahí sí se ve que pasa, pero cuando usted ponga pantalla completa ya no va a seguir pasando, ¿entiende? Ay, hija mía, esta tecnología me va a matar. No, igual no se preocupe, es sencillo. Lo que tiene que hacer para compartir así como usted está pasando las diapositivas en pantalla grande es dejar de compartir ahora, y cuando vuelva a compartir poner compartir pantalla completa. Ah, que eso había puesto, pero bueno, no sé. Como no capto lo que... No me gusta el Meet, no hay vuelta. Pero, a ver. Acuérdense, no puntos de compartir ahí en el icono que aparece en el PowerPoint abajo. Ahí no presionó. ¿No? Bueno, sigamos entonces.
esa parte es lo que les explicaba. Vamos a de la diferencia entre autótrofos y heterótrofos, justamente porque ustedes han visto este año primero los autótrofos para hacer una conexión con lo que era la diversidad fisiológica y los organismos más antiguos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos como vías actuales para el metabolismo de los heterótrofos? En realidad, para la degradación de los compuestos carbonados, para los azúcares en general, lo que tenemos son 4 vías diferentes. En este esquema, lo que ustedes están viendo representado, voy a poner un poquito más grande, lo que ven representado son las 4 vías y algunas interconexiones que aparecen, de las que voy a hablar después. Empezamos como ejemplo con la degradación de la glucosa, como un ejemplo de una exosa que es fácil de estudiar. Fíjense que lo primero que está representado es que la glucosa puede incorporarse ya sea por una permeasa, y en ese caso hay un paso posterior de fosforilación para dar la glucosa sulfato, o bien pueden entrar por el sistema PPTS, y en ese caso ya se incorpora directamente como glucosa fosforilada en la posición 6. Esta aclaración se hace porque hay algunas vías que no se inician, o mejor dicho, que se inician con la primera transformación de glucosa a nivel del citoplasma, ¿sí? Y en otras van a ver que no, que aparece ya a partir de la glucosa fosfato. La más conocida de todas es la vía de Embden-Meyerhof, y es la más conocida porque es la más extendida entre los microorganismos heterótrofos. Es una vía que además se ha perfeccionado a lo largo de la evolución para rendir 2 moles de ATP, y es la única de las 4 vías disponibles que puede dar ese rendimiento. El rendimiento energético para el microorganismo es sumamente importante. Sin embargo, después vamos a ver por qué se han mantenido otras vías y se siguen evolucionando como en paralelo con la vía de Embden-Meyerhof. Para distinguir qué vía utiliza un determinado microorganismo, lo que se hace es buscar algo que sea propio de esa vía y que no esté presente en ninguna otra. En este caso tomamos una enzima, pueden ser 2, también en algunos libros van a ver que citan 2, pero hay una por lo menos que es clave para cada uno de estos caminos metabólicos. En el caso de la vía de Embden-Meyerhof es la fructosa 1,6-disfosfato aldolasa, que no está presente en ninguno de los otros caminos posibles para los microorganismos. Con la vía de Embden-Meyerhof, ustedes recuerdan que a partir de la glucosa 6-fosfato se pasaba a fructosa, bueno, ya lo vamos a ver en detalle después. A partir de la acción de esta enzima aldolasa, la glucosa o el esqueleto de la glucosa se fragmenta en 2, por lo que el microorganismo logra 2-triosafosfato, que van a dar lugar a la formación finalmente de 2 moles de piruvato. El piruvato lo tomamos aquí como un intermediario metabólico que es el punto final del metabolismo central, ¿sí? O sea, de estos caminos del metabolismo central que son, que tienen estas 4 alternativas. Ese punto final es el pirúvico. No quiere decir que la degradación va a concluir en piruvato, sino que a partir de ahí vamos a tener distintas posibilidades. O el microorganismo oxida completamente, o el microorganismo hace un camino fermentativo, es decir, hay otras variantes del metabolismo, ¿sí? Pero distinguiendo estos 4 caminos iniciales, se llega hasta el pirúvico. Otra característica que tienen estos caminos preparativos desde la glucosa hasta el piruvato es que son netamente oxidativos, y lo único que van a ver es que el carbono va gradualmente oxidándose hasta ese punto máximo al que se llega en esta etapa. Por esa razón, en muchos estudios del metabolismo ustedes van a ver que le llamamos los caminos
estos caminos centrales le llamamos la etapa oxidativa del metabolismo de un microorganismo. ¿Sí? Bueno, en la vía de Embden-Meyerhof, el rendimiento que da este camino central hasta pirúvico es de 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NAD reducidos, es decir, que estamos marcando cuál es el producto final que se obtiene a partir del sustrato elegido, el rendimiento de energía y el poder reductor que obtiene este microorganismo y que es necesario para los procesos de biosíntesis. ¿Sí? Algunos microorganismos no pueden utilizar la vía de Embden-Meyerhof porque no tienen la glucoso-1,6-bisfosfato y por lo tanto no tienen la fructoso-1,6-bisfosfato aldolasa y por lo tanto no vale la pena que lleguen a la formación de la fructoso-1,6-bisfosfato. El camino se corta antes en la glucosa 6-fosfato y a partir de ahí tienen que buscar otra ruta para continuar. Es el caso de los que eligen la vía de Erdmann-Rudolph. La vía de Erdmann-Rudolph existe desde tiempos ancestrales, está presente en varias arqueas con distintas modificaciones y se ha ido perfeccionando a medida que avanzábamos en la evolución. Aún hoy se puede encontrar algunas arqueas que tienen rudimentos o modificaciones de la vía de Erdmann-Rudolph, que las vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero en la actualidad los microorganismos que la utilizan en general son microorganismos aerobios, anaerobios facultativos, que no pueden hacer este camino de la fructoso-1,6-bisfosfato aldolasa. No me quiero mezclar más en lo que les digo. En este camino a partir de 6-fosfogluconato se forma, bueno, hay dos etapas intermedias hasta llegar a la formación de un intermediario que es clave, que es el 2-ceto-3-deoxi 6-fosfoglucónico o 6-fosfogluconato, que es el sustrato de la 2-ceto-3-deoxi 6-fosfogluconato aldolasa. Esta aldolasa fragmenta este compuesto en piruvato y gliceraldehído 3-fosfato, de manera que aquí vamos a marcar de nuevo el piruvato como punto final. Se obtienen 2 pirúvicos, se obtiene un ATP, un NAD reducido y un NAD-fosfato reducido. ¿Sí? Hay otras vías metabólicas que toman el mismo camino de la vía de Erdmann-Rudolph. Se inicia a partir de que la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato y a partir de ahí forman también el 6-fosfogluconato, pero no llevan a este compuesto al KDPG, sino que continúan con una parte del ciclo de las pentosas. Se llega hasta ribulosa 5-fosfato y desde ahí hay una serie de transformaciones que vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo importante de este camino? Si se parte de una exosa, hay una decarboxilación en el camino metabólico que permite llegar a las pentosas y por eso se llama ciclo de las pentosas. A los microorganismos les da la posibilidad de utilizar entonces también pentosas como sustratos para su crecimiento, ¿sí? Incorporándolas en este punto directamente. A partir de la ribulosa 5-fosfato se forma un intermediario importante que es la silulosa 5-fosfato y en este caso los microorganismos pueden, si siguen el ciclo de las pentosas, van a obtener liberación de dióxido de carbono y van a obtener piruvato como producto final del metabolismo. El piruvato se forma cuando la celulosa lleva a la formación del gliceraldehído 3-fosfato, que es el que llevaría a piruvato, compartiendo una parte de las reacciones del ciclo de Embden-Meyerhof. Hay un grupo de microorganismos que utilizan otro camino llamado el de la fosfocetolasa. Me olvidé de decir cuáles son las enzimas claves
de la vía de las pentosas son una transcetolasa y una transaldolasa que forman parte de los o que actúan en los reordenamientos moleculares que están presentes en este camino. Un grupo importante de microorganismos usa una vía similar hasta aquí, hasta la celulosa 5-fosfato, pero a partir de ahí tienen una enzima particular clave llamada la celulosa 5-fosfato fosfocetolasa. Esta enzima les permite hacer un camino en paralelo que lleva, en paralelo al del ciclo de las pentosas, que lleva hasta el acetilfosfato y piruvato, además de sumarse el dióxido de carbono de la decarboxilación inicial. También se obtiene un ATP, 2 NAD-fosfatos reducidos y un NAD reducido. Fíjense que cuando comparamos las 4 vías, van a ver que la cantidad de poder reductor que genera la vía de Erdner-Dudorov y la vía de Erdner-Meyerhof es similar, a pesar de que tienen distinta cantidad de ATP como rendimiento. Pero cuando comparamos con la vía de la fosfocetolasa y el ciclo de las pentosas, nos encontramos con que producen más poder reductor que la vía de Erdner-Dudorov, y en el ciclo de las pentosas mucho más todavía, es la que más poder reductor genera. Quiere decir que le da un enorme aporte al proceso de biosíntesis de los microorganismos, y por esa razón muchas de estas reacciones del ciclo de las pentosas son compartidas parcialmente en varios microorganismos que no utilizan la vía en sí del ciclo de las pentosas para la obtención de energía, pero hay algunos pasos que sí los han rescatado. Bueno, empecemos con la primera vía, la de Erdner-Meyerhof, solamente para repaso. Se inicia con la glucosa y por una exoquinasa forman la glucosa 6-fosfato, luego una isomerasa lo lleva a fructosa 6-fosfato y una fosfofructoquinasa a 1,6 difosfato, la fructosa 1,6 difosfato. En este punto es donde actúa la aldolasa, la fructosa 1,6 difosfato aldolasa, fragmentando la molécula en 2 triosafosfatos, el gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona-fosfato. Luego de esto tienen la formación del 1,3-difosfoglicerato, el 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfoenol pirúvico y finalmente la piruvatoquinasa que lleva al piruvato. En este camino metabólico, si hemos dicho que las vías son anfibólicas, debieran obtenerse intermediarios metabólicos que sirvan para procesos de biosíntesis. Para que los microorganismos puedan sintetizar todo lo que ellos necesitan, le hace falta que estos caminos le provean por lo menos 9 intermediarios metabólicos. Si el microorganismo además es capaz de realizar el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, tendrá 3 intermediarios más, totalizando los 12 que le hacen falta a cualquier microorganismo heterótrofo para crecer. ¿Qué significa el no tener todos los, o no tener la oportunidad de formar todos los intermediarios metabólicos? Para un microorganismo que solamente produce alguno de estos 12, eso significa que el medio externo le debe proveer estos intermediarios prácticamente preformados, ¿sí? Y por eso es muy importante tener en cuenta qué vía metabólica utilizan, qué tipo de microorganismo es, para saber cuáles son sus requerimientos nutricionales y preparar medios de cultivo que le provean todo lo necesario. En la naturaleza, los microorganismos eligen los lugares donde van a crecer de acuerdo justamente a la presencia de sustratos que una vez metabolizados le provean los intermediarios que necesita, y también a la presencia de otros componentes que a través de reacciones sencillas quizás les permitan obtener los intermediarios que le hacen falta y que no los puede producir en sus vías metabólicas. Estos
Está la descripción completa, así que como ustedes lo pueden estudiar de ahí, solamente vamos a decir que la glucosa 6-fosfato es punto de inicio para la síntesis de todos los polímeros de carbohidratos, y ustedes los van a ver en una de las últimas clases cuando vemos la biosíntesis de polisacáridos. La fructosa 6-fosfato es necesaria para la síntesis de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, es decir, que sin esto no tenemos pared celular. La ribosa 5-fosfato es necesaria para la síntesis de ácidos nucleicos, y cuando no está presente y no la pueden obtener a través de su metabolismo de las hexosas, van a tener que tomar nucleótidos preformados del medio, ¿sí? También es necesaria para la síntesis de histidina. Eritrosa 4-fosfato es necesaria para la síntesis de aminoácidos aromáticos, y el microorganismo que no sea capaz de obtenerla en su metabolismo tiene que tomar proteínas, tiene que ser capaz de degradar proteínas del medio externo e incorporarlas para obtener los aminoácidos aromáticos que él no puede sintetizar. Las triosafosfatos son precursores de dihidroxiacetona-fosfato y de lípidos. El 3-fosfoglicerato es punto de inicio para la síntesis de aminoácidos de lo que llamamos la familia de la serina, que lo van a estudiar en biosíntesis de aminoácidos. Lo mismo que el fosfenolpirúvico es precursor de aminoácidos aromáticos, pero no de todos, ¿sí? Acetil-CoA es punto de inicio de la síntesis de lípidos y es un compuesto energético que se utiliza en varias etapas de los procesos biosintéticos. Los tres que ustedes no van a ver hoy son el alfa-acetoglutárico, el ácido oxalacético y el succinil-CoA, que también son intermediarios, pero que vienen del ciclo de los ácidos tricarboxílicos y son necesarios para la síntesis de aminoácidos de la familia del glutámico, del aspartico o precursores del grupo N. Si nosotros analizamos la vía de Embden-Meyerhof, podemos ver cuáles son los compuestos que están viendo ustedes. ¿Ven unas redondelitas o no ven unas redondelitas en algunos compuestos? Sí, sí se ve. Sí, profe. Bueno, entonces van a ver por ahí diapositivas duplicadas, porque esto estaba preparado para presentación en pantalla y no para darla de esta manera a la clase. Bueno, si se fijan en la vía de Embden-Meyerhof, van a ver que tienen la glucosa 6-fosfato, que ya lo hemos nombrado, para sintetizar polisacáridos, la fructosa 6-fosfato, que le permite la síntesis, derivar hacia la síntesis de componentes de la pared celular, el gliceraldehído 3-fosfato, que lleva a la formación de hidroxiacetona-fosfato para la síntesis de lípidos. El 3-fosfoglicerato tienen el fosfoenolpirúvico y el piruvato, es decir, tienen 1, 2, 3, 4, 6 intermediarios metabólicos de los 9 mínimamente que tendrían que tener de esta etapa oxidativa del metabolismo central. Es decir, que aún el microorganismo que puede obtener buena cantidad de energía a través de este camino no resuelve todos sus problemas, ¿sí? Tiene que buscar estrategias para obtener los compuestos restantes. La siguiente vía es la vía de Ebner-Rudolph. En esta se ve la vía de Ebner-Rudolph, en el que, como les hablaba, se puede incorporar la glucosa como tal a partir de una permeasa, y luego a partir de una fosfotransferasa se forma, bueno, primero hay una fosforilación para dar la glucosa 6-fosfato, luego hay una dehidrogenasa que forma el 6-fosfogluconato y una hidroliasa saca el agua y forma el 2-ceto-3-deoxi fosfogluconato. Este compuesto es el que es sustrato de la KDPG adrolasa, que fragmenta la molécula en piruvato y gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato es el que se incorpora
en una parte compartida entre las dos, entre la vía de Embden-Meyerhof y la vía de Edner-Rudolph, ¿sí? Y permite llegar de la misma manera al ácido pirúvico. Bueno, si ustedes ven por qué rinde menos ATP, porque acá está usando parte ya de la molécula cefoapirúvico y está usando un solo gliceraldehído 3-fosfato para llegar, bueno, sí, uno utiliza los dos también. ¿Por qué me da una menos? Déjenme ver que lo vea esto bien. Bueno, ya les digo después dónde está el punto en el que pierde la posibilidad de una ATP. Sigamos. Esta vía les permite la obtención de la glucosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, piruvato, fosfenolpiruvato y 3-fosfoglicerato, es decir, prácticamente lo mismo que la vía de Embden-Meyerhof, pero no obtiene la fructosa 6-fosfato, o sea que está en peores condiciones porque solamente tiene 5 intermediarios metabólicos. Como les decía, esta vía está también en microorganismos muy antiguos, entre las arqueas, en el grupo de las Euriarchaeota, encontramos en Halobacterium, en Thermoplasma, y entre las Crenarchaeotas en Sulfolobos. Sin embargo, van a ver que hay algunas diferencias. En los tres grupos comparten la primera etapa de que la glucosa lleva directamente al gluconato, no al 6-fosfogluconato. Y luego también hay una deshidratación para dar 2 cetos 3-fosfodeoxigluconato, pero no está fosforilado, como en el caso de la Edner-Rudolph de los microorganismos actuales. Esa fosforilación puede ocurrir en una etapa posterior para dar el KDPG que conocemos, que ingresa a la vía de Edner-Rudolph para dar el pirúvico en el caso de Halobacterium. En el caso de los otros dos microorganismos, a partir de este compuesto se produce ya la fragmentación a pirúvico y gliceraldehído. Y este gliceraldehído va a seguir distintos caminos. En el caso de Thermoplasma, forma el glicerato y recién el 2-fosfoglicerato, con lo cual va a continuar hasta el pirúvico. Y en el caso de Sulfolobos, el gliceraldehído se fosforila para dar el gliceraldehído 3-fosfato y ahí continúa, como conocemos la vía, hasta el pirúvico. Eso les muestra que ya tenían sistemas bastante avanzados y que han ido perfeccionando hasta llegar al ciclo de Edner-Rudolph en los microorganismos actuales. En algunos casos van a ver que es posible oxidar directamente la hexosa para incorporarse a la vía de Edner-Rudolph o a la vía de las pentosas, y esto es lo que llamamos la vía del gluconato. La vía del gluconato está presente en muchos microorganismos como Pseudomonas, Aerobacter, que son bacterias aeróbicas y que están compitiendo en su medio externo con otros microorganismos que también requieren la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una oxidación por una glucosa oxidasa o por una dehidrogenasa, llevan a la formación de una lactona, una gluconolactona, que luego lleva a la formación de gluconato. ¿Por qué hacen esto? Esta estrategia de conversión de la glucosa a gluconato que ocurre en la membrana plasmática lo lleva a la obtención de un intermediario, el gluconato, que no es fácilmente utilizado por todos los microorganismos, y de esa manera eliminan competidores. Una vez que tienen el gluconato, recién lo llevan al interior y lo transforman en 6-fosfogluconato por la gluconato dehidrogenasa. A partir de aquí, este 6-fosfogluconato puede entrar a la vía de las pentosas, en el caso de Aerobacter, y continúa como vía de pentosa. O puede entrar a la vía de Edner-Rudolph en el caso de Pseudomonas flores. ¿Sí? En algunos microorganismos que no tienen la gluconato dehidrogenasa, hay otra alternativa y a partir del gluconato hacen una segunda oxidación a 2-cetogluconato,
luego por una transferasa lo fosforila a 2,6-fosfogluconato y recién por una oxidorreductasa llegan al 6-fosfogluconato. Este desvío es una estrategia del microorganismo que le está faltando una enzima, la gluconato de hidrogenasa. ¿Sí? También existen mecanismos de oxidación directa de la galactosa que se parecen a los de la glucosa. Y en este caso, en lugar de formarse un gluconato, se forma un galactonato. El galactonato sufre la acción de una hidroliasa, que la hemos visto en el dedudoró, y forma el 2,3-deoxigalactonato, y recién ahí se fosforila por una quinasa para dar el KDPG, que es sustrato de la aldolasa, y lleva a la formación de pirúvico y gliceraldehído 3-fosfato. Esto es lo que ven en Pseudomonas saccharophila, que es en realidad el microorganismo con el que se descubrió la vía de Edner-Dudoró. Bueno, el ciclo de las pentosas, que es el siguiente, en este caso se parte de una glucosa para dar glucosa 6-fosfato por una exoquinasa. La glucosa 6-fosfato por una deshidrogenasa forma también una lactona, que es la 6-fosfogluconolactona, y actúa sobre esto una lactonasa para dar el 6-fosfogluconato. ¿Sí? Es decir, que esta parte es muy similar a lo que ustedes han estado viendo en la vía de Edner-Dudoró. En este caso, en esta vía la vamos a estudiar utilizando 3 moles de glucosa para poder ver exactamente la transformación que ocurre. A partir del 6-fosfogluconato, por una dehidrogenasa se obtiene la ribulosa 5-fosfato, pero para que pueda producirse esto tiene que haber perdido carbono, y para pasar de un compuesto de 6 átomos de carbono a uno de 5, como había 3 moléculas, tienen que salir 3 moléculas de dióxido de carbono. A partir de la ribulosa 5-fosfato, la molécula se fragmenta para dar, o mejor dicho, no es que se fragmenta, una ribulosa, por acción de una ribosa 5-fosfato isomerasa, forma la ribosa 5-fosfato. Mientras que las otras dos son sustratos de la ribulosa 5-fosfato epimerasa para dar 2-silulosa 5-fosfato. A partir de este momento deja de haber oxidaciones para haber reordenamiento molecular fundamentalmente, y acá vamos a tener que contar el número de carbonos para no perder. Están en este momento con compuestos de 5 átomos de carbono. Tanto la ribosa como la celulosa tienen 5 átomos de carbono. Lo primero que va a actuar es una transaldolasa que toma una ribosa y una celulosa, es decir, 10 carbonos, los reordena dando gliceraldehído 3-fosfato y C-duectulosa 7-fosfato, con lo cual está teniendo un compuesto de 3 átomos de carbono y uno de 7. Luego trabaja una transcetolasa que toma estos dos compuestos y forma fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato, con lo cual entre un compuesto de 4 y uno de 6 átomos de carbono siguen teniendo los 10 iniciales. Es decir, que solamente son reordenamientos. Pero para el microorganismo esto es muy importante porque le va a permitir obtener intermediarios metabólicos muy necesarios para su crecimiento. ¿Cómo continúa esta vía? Esta eritrosa 4-fosfato se combina con la celulosa 5-fosfato que quedaba, es decir, que hay dos moléculas, uno de 5 átomos de carbono y una de 4, que se reordenan para dar el gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Con lo cual van a tener un gliceraldehído 3-fosfato de rendimiento
y acá tienen una fructosa 6-fosfato, con esta se suman, tienen 2 fructosas 6-fosfato que el microorganismo puede utilizar para regenerar glucosa 6-fosfato. Es decir, que partiendo de 3 se han vuelto a formar 2 moles de glucosa. Significa que toda esta transformación la hace solamente para obtener intermediarios metabólicos, y si no los utilizara tendrían regenerado las 2 moléculas de glucosa y formados un gliceraldehído y pierden 3 moléculas de dióxido de carbono. El verdadero rendimiento entonces es que una glucosa ha dado lugar a 3 moles de dióxido y a un gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué intermediarios son los que están formándose aquí, que son importantes? La glucosa 6-fosfato, se está formando la fructosa 6-fosfato, que puede utilizar el microorganismo, se forma ribosa 5-fosfato, permitiendo síntesis de ácidos nucleicos, y se forman cedoheptulosa 7-fosfato y eritrosa 4-fosfato, que son también intermediarios que no pueden obtener los microorganismos que utilicen otros caminos metabólicos. Es decir, que les da la posibilidad de obtener 7 de los 9 compuestos que son necesarios para el crecimiento. Sin embargo, como esto no termina aquí, los microorganismos que hacen este ciclo encaminan el gliceraldehído 3-fosfato hacia el piruvato, con lo que obtienen los compuestos restantes. ¿Sí? La otra vía que me faltaba explicar y que se inicia igual, por eso he usado el mismo esquema para dibujarlas, es la vía de la fosfocetolasa, que empieza igual con una glucosa que por acción de exoquinasa daba la glucosa 6-fosfato. Esto ha llevado a que esta vía, cuando el microorganismo que la utiliza es un microorganismo fermentador, que es lo que ocurre en realidad, esta vía se conocía originalmente como la vía de las exosas monofosfato, porque ingresaba una exosa y se fosforilaba para continuar el proceso degradativo. Sin embargo, hasta el 6-fosfogluconato, cuando se descubre que es posible la incorporación de pentosas en esta vía, se le cambia el nombre y se la llama vía de la fosfocetolasa. ¿Sí? Entonces, todo este primer camino es igual en la vía de Erdner-Dodorov y en la vía del ciclo de las pentosas hasta llegar al 6-fosfogluconato, actúa el 6-fosfogluconato de hidrogenasa para dar ribulosa 5-fosfato. Fíjense que aquí la diferencia es que esa ribulosa es sustrato de la ribulosa 5-fosfato epimerasa para dar un mol de celulosa, ¿sí? Y a partir de esto actúa la fosfocetolasa, que es la celulosa 5-fosfato fosfocetolasa, que fragmenta la molécula en gliceraldehído 3-fosfato y acetilfosfato. Y ese gliceraldehído lleva a piruvato. Marcamos en cambio que la ribosa 5-fosfato, que era producto en la vía de del ciclo de las pentosas, aquí no, aquí viene desde una pentosa del medio externo, que puede dar esa ribosa u otra pentosa fosfato hasta llegar a ribosa, y desde ahí hasta ribulosa para incorporarse por este camino. ¿Sí? Es decir, que estos microorganismos que usan la vía de la fosfocetolasa tienen la opción de utilizar exosas o pentosas a través del mismo camino del metabolismo, pero van a observar algunas diferencias. Cuando el microorganismo crece sobre una exosa, produce dióxido de carbono. Cuando crece a partir de una pentosa, no tiene cómo producir el dióxido de carbono. Y eso es importante cuando se estudian estas vías metabólicas y se determina cuál es el camino utilizado finalmente para un microorganismo que no conocía. ¿Sí? Cuando se estudian los productos del
del crecimiento, los productos de la oxidación de los sustratos, para determinar qué camino finalmente está utilizando. Esta vía, al poder utilizar pentosas, permite que el microorganismo incorpore también del medio externo una metilpentosa. Son derivados de las hexosas que se producen por reducción del oxígeno del carbono 6 a grupos metil. Por ejemplo, la rhamnosa y la fucosa van a poder ser utilizadas como sustrato para estos microorganismos. También pueden utilizar pentosas que vienen de los nucleósidos y deoxinucleósidos. En este caso, cuando hay, por acción de una fosforilasa, se separa una base nitrogenada y se obtiene la deoxirribosa 1-fosfato, que por una mutasa da la deoxirribosa 5-fosfato. Este compuesto se fragmenta por acción de una aldolasa para dar acetaldehído, y de esta parte gliceraldehído, acetaldehído más gliceraldehído de fosfato. Acá debe haber un error. No hay un error en la fórmula. Sí. Miren ustedes, después de un montón de años de darlo, nadie se le ha dado cuenta hasta ahora. Bueno, tiene que haber un compuesto más que nos está faltando aquí. ¿Estamos? Bueno, eso les corrijo y les subo la clase corregida al campus después. Bueno, el hecho es que esta vía, al poder utilizar pentosas, puede usar derivados de pentosas o productos de degradación de otros compuestos entre los que se encuentren pentosas. En Escherichia, acá estamos, lo tendría que haber puesto a continuación de la vía de Erdner-Dudorov, para mostrarles cómo algunos microorganismos como Escherichia coli también utilizan parte si bien ellos tienen como prioritaria la vía metabólica de Embden-Meyerhof, pueden utilizar bajo determinadas condiciones parte de la vía de Erdner-Dudorov. Es el caso de cuando Escherichia coli está creciendo en derivados de pectinas, por ejemplo, donde aparecen ácidos hexurónicos, por ejemplo el ácido glucurónico o el galacturónico. Para poder utilizarlos necesita una acetolisomerasa que produce una oxidación a nivel del carbono, produce una oxidación a nivel del carbono 2, está llevándolo al grupo ceto y al mismo tiempo se reduce el grupo 1, el carbono 1, es decir, hay como una reacción en la que los hidrógenos que estaban en el carbono 2 han pasado al carbono 1. Esto le permite cambiar el esqueleto de glucosa a esqueleto de fructosa, lo que se obtiene entonces el ácido fructurónico. El ácido fructurónico, por una dehidrogenasa, actúa a nivel de este carbono 2, forma el ácido manónico, es decir, ahora tiene una función, es parecido al glucurónico, nada más que es como si viniera de una manosa, el esqueleto es de una manosa, y tiene una función ácido y una función alcohol, no la función aldehído que tenía el glucurónico. El ácido manónico deshidratado pierde agua por una dehidratasa y luego una quinasa le incorpora fosfato para dar el KDPG que permite utilizar la vía de Erdner-Dudorov. A partir de aquí actúa la aldolasa para llevar a piruvato y gliceraldehído 3-fosfato. De la misma manera que en el glucurónico pasa con el galacturónico, solo que los intermediarios que están, les he marcado cuáles son los carbonos donde se modifican. En este caso, en este caso me parece que me faltó aquí la función alcohol en el tagaturónico, y finalmente el ácido altrónico, que es cuando cambia la orientación del oxidilo y va a pasar
a un esqueleto diferente. También ingresa, se transforma en KDPG para usar la vía de Erdner-Durón. Es decir, que a partir de los ácidos urónicos, con 2 pasos preparativos, ya puede hacer actuar deshidratasas y quinasas que también estaban presentes en el comienzo de la vía de Erdner-Durón para ser sustratos de esta aldolasa y llevar a pirúvico y gliceraldehído tricosano. Los microorganismos también pueden utilizar para su metabolismo central algunos alcoholes simples y en algunos casos polialcoholes, ¿sí? En el caso de alcoholes simples tenemos por ejemplo el etanol, que utiliza una alcohol de hidrogenasa en la membrana que está localizada en el espacio periplásmico y lleva a acetaldehído, y un aldehído de hidrogenasa lleva hacia la formación de acetal. ¿Para qué le sirvió esto al microorganismo? En este caso solamente para la obtención de energía, porque a partir de las cadenas transportadoras de membranas se liberan electrones y va a haber salida de protones que se ingresan por acción de una ATPase. Entonces esto está ligado a la obtención solamente de energía. En el caso de la fructosa y en el caso de la glucosa estamos hablando de polialcoholes en realidad, que por dehidrogenasas dan el gluconato o el 5-ceto de fructosa, que también, perdón, en este caso es al revés, el 5-ceto de fructosa da la fructosa. Bueno, y en el caso de la glucosa, la síntesis del gluconato, que es lo que yo les decía que algunos microorganismos realizan, en este caso es por una deshidrogenasa, pero también puede ser sustrato de la oxidasa, impidiendo que otros microorganismos les consuman un sustrato que puede utilizar el que tiene estas deshidrogenadas. En el caso del glicerol, también un polialcohol, se genera la dihidroxiacetona a partir de la glicerol de hidrogenasa, y el sorbitol por la sorbitol de hidrogenasa forma la sorbosa, que es un azúcar que se va a incorporar como tal y puede ser metabolizado dentro de la célula. Es decir, que todos estos son o pasos que generan directamente energía por las deshidrogenasas, o en algunos casos el producto que se forma, como la fructosa o la sorbosa, pueden ser incorporados para seguir degradando, seguir oxidando y obtener energía por los mecanismos, por algunos de los caminos que he citado antes. En el caso de los microorganismos que producen acetato, vamos a ver otros mecanismos para obtención más energía en el ya no a nivel de la membrana, sino en el citoplasma. Bueno, con respecto a los polialcoholes, el sorbitol, el manitol, arabitol, ribitol, tengan 6 átomos o 5 átomos de carbono, pueden ser utilizados. En el caso del sorbitol da la sorbosa, que es esa reacción que les había explicado de deshidrogenasa que está en la membrana, y el manitol puede llevar a la fructosa. Ribitol a ribulosa, xilitol a cilulosa, es decir que siempre hay un alcohol que puede ser convertido en un azúcar, ¿sí? Y esto ocurre por deshidrogenasas ligadas a NAD. En el caso de las bacterias aeróbicas del ácido acético, además de realizar esta transformación de etanol a aldehído y finalmente acetato que le genera energía a nivel de la cadena transportadora de la membrana, también pueden incorporar el etanol al citoplasma para hacer exactamente la misma transformación, solo que aquí, en lugar de usar deshidrogenasas que están relacionadas
a la membrana, como las que funcionan con el PPQ, son deshidrogenasas ligadas a NAD, ¿sí? Y están presentes en el citoplasma. En este caso se obtienen acetaldehído y el acetato, que en algunos microorganismos, como por ejemplo el Gluconobacter, va a ser expulsado hacia el exterior como producto, y es lo que nos permite utilizar estos microorganismos para la producción del vinagre, ¿sí? El ácido acético, vinagre. En el caso de Acetobacter también puede hacer lo mismo, llevar el acetato hacia el exterior, pero en caso de necesidad es capaz de transformar el acetato en acetil-CoA y utilizarlo como fuente de energía dentro de la célula, es decir, que se utiliza para procesos biosintéticos. Bueno, ¿qué pasa entonces con los microorganismos que a través de cualquiera de las vías o cualquiera de los sustratos que pudiera tomar del medio externo y transformar para metabolizar a través de estas vías? ¿Qué pasa si ellos, por la vía que tienen, no pueden obtener todos los compuestos intermediarios? Una opción era que podían tomar también del medio externo algún intermediario o un precursor del intermediario que les esté faltando y convertir solamente eso en el interior de la célula para utilizarlo en procesos biosintéticos. Sin embargo, eso significa que el microorganismo tiene más dependencia de lo que es la composición del medio en el que está desarrollado. Para evitar esa dependencia absoluta del medio, los microorganismos han establecido a lo largo de la evolución relaciones entre sus vías. De manera que, por ejemplo, un microorganismo que utilice la vía de Embden-Meyerhof-Parnas, como Saccharomyces, en un 88% utiliza esta vía, es decir, que un 88% de la glucosa que se incorpora se metaboliza a través de la vía de Embden-Meyerhof-Parnas y le permite obtener la energía y el poder reductor que necesita. Pero para obtener los intermediarios que le falta, utiliza parcialmente el ciclo de las pentosas, es decir, que deriva parte de la glucosa que puede incorporar hacia el ciclo de las pentosas, porque tiene las enzimas necesarias para usar. Esta proporción varía según cuál sea el microorganismo. Fíjense, Streptomyces usa muy poquitito, un 3%, mientras que hay otros que utilizan mucho, como por ejemplo Sarcina lutea, es decir, va a ir cambiando. Acetomonas oxidans utiliza el 100% del ciclo de las pentosas, ¿sí? Hay algunos que comparten, como la Pseudomonas aeruginosa, que tiene la vía de Erne-Dodorov, y yo le expliqué cómo un ejemplo, en el caso de Pseudomonas, Saccharophila, por ejemplo, es la que había sido utilizada o la que permitió descubrir los caminos de la vía de Erne-Dodorov. Pero Pseudomonas también son capaces de usar parcialmente el ciclo de las pentosas cuando necesitan esos intermediarios que le hacen falta. Hay otros microorganismos que usan el 100% una sola vía, como Acetomonas oxidans, que usa solamente el ciclo de las pentosas, o Cimomonas mobilis, solamente la vía de Erne-Dodorov. Y en este caso, estos microorganismos dependen absolutamente de la composición del medio externo. Ahora, ¿cómo hacen estos otros microorganismos que han decidido que una parte pueden derivar a una vía diferente? ¿Eso es posible? Sí, por ejemplo, veamos. Esto supuestamente con movimientos lo hubieran visto mejor, pero veamos, están marcados en este esquema, están marcadas las interrelaciones entre las distintas vías. Tienen en celeste, bordeando el celeste, todo lo que es solamente vía de Embden-Meyerhof-Parnas, que lleva hasta el pirúvico. Acá tienen como dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído terfosfato, es también
un error, en realidad debiera estar horizontal, pero bueno, no importa, ya lo vamos a corregir. Fíjense que está marcado con un recuadro en verde, compartiendo esta primera etapa con el ciclo de las pentosas y esta última etapa superponiéndose el ciclo de la vía de Embden-Meyerhof-Parnasse con la vía de Ebner-Dudorov. Es decir, que los microorganismos que utilizan la vía de Ebner-Dudorov comparten parte del ciclo de las pentosas, que es lo que se ve aquí arriba, y para el inicio de la vía, y comparten la vía de Embden-Meyerhof para el final de la vía, ¿sí? Lo que está marcado en el medio con rojo es lo que le corresponde a la vía de la fosfocetolasa, que ven que se inicia compartiendo con la vía de Ebner-Dudorov, pero después desvía para entrar al ciclo de las pentosas, ¿sí? Y termina separándose porque tiene una celulosa 5-fosfocetolasa que lo lleva a producir el gliceraldehído y el pirúvico. Y su gliceraldehído, 3-fosfato, se metaboliza por la vía de Embden-Meyerhof. Esta es la razón por la que los microorganismos pueden obtener intermediarios del metabolismo que no están preconcebidos en las vías metabólicas que ellos tienen. Bueno, en la próxima clase, dejo de compartir. En las próximas clases vamos a ver qué es lo que pasa a partir del pirúvico para cada uno de los microorganismos, haciendo referencia al camino del metabolismo central que han utilizado para la etapa inicial de su metabolismo, para los caminos oxidativos que vamos a llamar, hasta llegar al ácido pirúvico. Por eso es importante que vean las interrelaciones, las posibilidades que tienen, porque vamos a hablar al mismo tiempo del metabolismo del microorganismo, o sea, la fermentación como proceso metabólico, cuál es el esquema de ese metabolismo y las características propias del microorganismo que crece utilizando esa vía, donde vamos a tener en cuenta estas interrelaciones que tienen entre los ciclos, ¿sí? Bueno, y con eso terminamos el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. Bueno, yo voy a corregir las dos cosas que he detectado